Dice la palabra de Dios, Evangelio según San Lucas, capítulo 13, verso 18. Entonces Jesús dijo: ¿a qué se parece el reino de Dios? ¿Cómo puedo ilustrarlo? Es como una pequeña semilla de mostaza que un hombre sembró en un jardín, crece y se convierte en un árbol. Y los pájaros hacen nidos en las ramas. También preguntó: ¿a qué otra cosa se parece el reino de Dios? Es como la levadura que utilizó una mujer para hacer pan. Aunque puso solo una pequeña porción de levadura en 3 medidas de harina, la levadura impregnó toda la masa. ¿Podemos decir amén a la palabra de Dios? Si hay algo muy difícil o de alguna manera complicado, es traer una revelación para que le pueda ser revelado a aquellos que nos rodean lo más profundo que Dios quiere revelar. ¿Cuántos quieren que Dios nos revele cosas? Misterios, dice la palabra de Dios. Y veo aquí que hasta a Jesús se le hacía algo así como complicado traerlo del reino a la tierra. ¿Me explico? ¿Sí? Algunos dicen: pastor, está diciendo una herejía, era Jesús, maestro de maestros. Pero la pregunta que hace Jesús allí me da a entender como que él estaba buscando todas las maneras, las formas, las estrategias, los modos, las comparaciones para poder explicar lo que era el reino de Dios. ¿Se entiende, no? Porque Jesús dice: ¿a qué se parece el reino de Dios en esta tierra? ¿Cómo puedo explicárselos para que de alguna manera, le estaba hablando allí a sus apóstoles, a la gente, para que de ustedes de alguna manera puedan captar, puedan entender, se le pueda ser revelado el reino de Dios? ¿Cuántos queremos aquí que el reino de Dios se nos revele? Y aún lo que ni siquiera le fue revelado a los apóstoles está preparado para la iglesia de los últimos tiempos. Porque cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni subieron al corazón del hombre, son las que están reservadas para todos aquellos que buscan al Señor de todo su corazón. Y el Señor Jesús decía: ¿cómo puedo explicárselo? Si hay algo a lo que algunos padres les huimos, es hablar de sexualidad con nuestros hijos. En mi caso, mi papá nunca me dijo nada, nunca me explicó nada, nunca me sentó. Yo con mi hijo al principio le estuve dando vueltas, ¿vieron? Porque te dicen: che, papi, ¿de dónde vienen los chicos? No, hijito, vienen de un repollo. Vienen de la cigüeña, los trae. Gracias a Dios, mi esposa, que ha sido siempre una mujer con una mente abierta, ella me ha enseñado de alguna manera cómo también poder ayudar a mi hijo en estas cuestiones. Pero cada vez las preguntas ya no terminan en el embarazo, van creciendo y los chicos van preguntando, ¿no? Y te van metiendo en un brete y vos te preguntas: ¿y ahora cómo le explico esto? O sea, él tiene una capacidad en su mente, no vivió nada, pero yo tengo que llevarle lo sano porque veo que el mundo habla del sexo como algo horrible,
aunque anda con uno y con otro, pero después termina todo así como termina. Quiero decirle que, no sé qué tiene que ver esto con lo que voy a hablar, pero Dios creó la sexualidad, ¿sí? Entonces hasta que las preguntas se hicieron más profundas, digo, no, pará. Ahora, ¿cómo le hablo? Bueno, apareció un librito por ahí dando vueltas. Está destinado a nenes de entre 10 y 12 años, aunque ahora cada vez más chiquitos te hacen preguntas. Entonces me senté con él y le dije, esto es así, ¿sí? A tu parte íntima no se le dice así, no se le dice así, se llama pene. Se llama tal, tiene nombre. Y él decía, ah. Cuando nos es revelado el reino, nosotros ponemos esa misma cara como diciendo, ahora entiendo. ¿Cuántos quieren que se nos sea revelado el reino de Dios? Dice la palabra de Dios. ¿Cómo puedo ilustrarlo? Y Jesús empieza diciendo es como, es. Diga conmigo, el reino de Dios es. El reino de Dios es. Y podemos decir el reino de Dios fue, el reino de Dios es y el reino de Dios será. Amén. No tiene que ver con el tiempo, no tiene que ver con las etapas, tiene que ver con la esencia. El reino de Dios es, diga conmigo, es de ser. Es en la importancia del ser, la esencia. Por eso el reino de Dios no cambia. Pasarán las generaciones, pasarán las familias, pasarán las cuestiones, pasará esto, pasará aquello, pero el reino de Dios permanecerá porque el reino de Dios es. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y donde quiera que el reino de Dios llega, hace algo porque es. Amén. Porque Dios es paz, dice la palabra de Dios. Porque Dios es amor. No es que es un tipo de paz, ni que es una especie de amor o está catalogado dentro de las distintas clases de amor. Dice la Biblia que Dios es amor. Si usted se acerca a Dios, no va a encontrar otra cosa que no sea amor. A nosotros se nos han enseñado que Dios castiga, Dios corrige. Lo que nosotros vivimos son las consecuencias de nuestras propias equivocaciones. Dios es amor. Diga conmigo amor. El reino de Dios es amor, pero también es justicia. El reino de Dios es verdad, no es una verdad, es la verdad. El reino de Dios es vida. ¿Cuántos pueden decir el reino de Dios es vida? ¿Cuántos pueden decir el reino de Dios es vida? Y el que cree en mí, dijo Jesús, aunque esté muerto, vivirá. Estaba leyendo allí en la palabra de Dios aquel episodio donde Jesús fue a la ciudad de Naín, ¿se acuerdan? No lo he escuchado predicar tantas veces, pero había un cortejo fúnebre allí, un muchacho había fallecido. En un pueblo pequeño, dice que había un montón de gente, todos lo conocían. Mucho dolor.
Y dice la palabra de Dios que el Señor Jesús se conmovió su corazón por ver a esa madre. Y hace parar el cortejo, se acerca al ataúd y dice: a ti te digo, levántate. Y el muerto se levantó. Porque donde llega Jesús, llega el reino de Dios. Y donde llega el reino de Dios hay vida. Y donde llega el reino de Dios hay libertad. Donde llega el reino de Dios hay sanidad. Donde llega el reino de Dios las cosas no pueden seguir de la misma manera. Donde llega el reino de Dios hay transformación. Por eso, nunca, diga conmigo, nunca pasará desapercibido cuando hay un verdadero hijo de Dios. Y aún sin hablar, porque algunos dicen no, porque no, me da vergüenza. Aún sin hablar, el mundo espiritual está activo. Y el mundo espiritual va a reconocer a un hijo de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y no voy a dar una cátedra de cómo funciona el mundo espiritual, porque estoy lejos de todavía llegar a entender toda la dimensión. Pero puedo imaginarme que cuando llega un hombre, una mujer de Dios a un lugar, ya los ángeles están alrededor de él o de ella. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y si usted oró con autoridad sobre sus hijos y dijo: acompañadlos, Señor, estoy seguro que el Señor los está acompañando. Pero también tiene que estar por seguro que cuando llega un hijo de Dios a un lugar, también lo están esperando otras fuerzas espirituales que se van a resistir, que se van a oponer, porque el diablo se sigue resistiendo al reino de Dios. Los que han leído la palabra de Dios y los evangelios se darán cuenta que Jesús no aparecía así de golpe y veía a un endemoniado: dime cómo te llamas, y hacía un desastre. No. Jesús venía caminando y el mundo espiritual era conmovido, ¿sí o no? Los endemoniados salían de no sé dónde y le decían: ¿por qué nos atormenta? Quiero decirle, hermano, que donde usted está, si usted verdaderamente porta el reino de Dios, las tinieblas son atormentadas. Los demonios son atormentados. Se empiezan a resistir, le empieza a doler la cabeza, se empiezan a enojar, a poner locos. Y decir: ¿qué está pasando acá si yo no hice nada? Pero es porque el reino de Dios está llegando al lugar donde usted está llegando, porque usted porta el reino de Dios. Podemos decir gloria a Dios. Este jueves escuchamos un testimonio tremendo en la ciudad de Ramallo. Un joven de 16, 17 años estaba acostado en su cama con su hija en brazos. De golpe, gracias a Dios, la madre le pide la nena y él queda acostado y un alacrán le cae acá en el cuerpo. Llama a la madre y la madre dice: ¿pero qué te...? Dice: me está doliendo. Bueno, ya va a pasar porque es un alacrán, ya me picó a mí en el pie. Resulta que la vuelve a llamar y dice: cada vez me duele más. Se van al hospital, el nene se desvanece. Lo estoy contando rápidamente porque mientras la mamá contaba este testimonio no podía parar de llorar y dar gloria y gracias a Dios. Y llegó al hospital y estaban ahí haciendo los trámites para el ingreso. El nene se desvanece, pasa a la guardia. Automáticamente el nene empieza a colapsar, a tener
problemas respiratorios, con una bigotera, con una máscara, no sigue sin respirar. Bueno, en definitiva, lo trasladan inmediatamente a la ciudad de San Nicolás, donde hay una mejor atención médica. Ahí no pueden hacer más nada, lo tienen que intubar, pasa a terapia y las próximas horas declaran que no hay más nada que hacer, que solamente le estaban funcionando los riñones. Imagínense a nosotros como padres en esta situación. Y esta mujer había sido, la iglesia en Ramallo, el grupito, habíamos estado orando todos los jueves. El hermano Gilberto le había estado, es familiar, le había estado compartiendo la palabra en el grupo de la familia, le había estado hablando del Señor, le había dicho que estábamos orando, etcétera, etcétera. Esta mujer se arrodilla delante de la cama donde estaba su hijo y le decía: Señor, no te lo lleves, Señor, no te lo lleves. Esa era la oración de esta mujer, como cualquiera de nosotros. Pero ella cuenta que ese día crucial donde le dijeron: no sé, quédate acá porque capaz que en unas horas ya no está más, ella se arrodilla delante de Dios y dice que sintió un fuego tremendo en su cuerpo. Ese es el reino de Dios. Diga conmigo: ese es el reino de Dios. Y mis palabras cambiaron, dijo. Y dijo algo así como: hoy no va a ser un día más, hoy voy a ver un milagro en mi hijo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Se acercan al parte médico y dice: la doctora se estaba riendo mientras nosotros llegamos, y yo dije: esta está loca, si mi hijo está en terapia, se está a punto de morir, ¿cómo esta mujer se puede reír? Y dice que la doctora le dijo: ¿ustedes están bien? Y el padre le dijo: y no sé, doctora, dígame usted. Y dice: su hijo está fuera de peligro. Entraron a la habitación. Entraron a la habitación del muchacho. El proceso de desentubar a un paciente lleva algunos días porque necesita sedación. El nene se había despertado, se había arrancado todo así nomás. Los médicos no podían creer que estaba pasando porque el nene estaba hablando como si no hubiera pasado nada. Para él solamente fue un sueño, pero para Dios no hay nada imposible. Así que le dimos toda la gloria a Dios, lloramos con esta mujer, nos alegramos en el Señor, porque cuando el reino de Dios llega a nuestro ser, a nuestro corazón, a nuestra familia, a nuestra vida, no puede pasar desapercibido. Los demonios hacen de las suyas hasta que llega el reino de Dios. El caos está presente hasta que llega el reino de Dios. Dice la palabra de Dios allí en el Génesis: y la tierra estaba desordenada y vacía. Era un caos, pero dijo Dios: sea la luz. Se separa esto, se separa aquello. Y Dios empezó a transformar esa tierra desordenada y vacía en la tierra bendita, hermosa, gloriosa, maravillosa, que todos los días nosotros disfrutamos. Dice: ¿cómo le puedo explicar lo que es el reino de Dios? Y empieza diciendo: es como una pequeña semilla. Decirle al que tenés al lado: vos sos una pequeña semilla. Aunque es grandote, pero toma de la mano a tu esposo, a tu esposa. Decirle: somos una pequeña semilla. Porque los dos fueron hechos uno. Amén. ¿Sabe qué? Ya cuando nos casamos, el Señor ya no nos ve como dos, ya nos ve como uno. No sé cómo nos llamarás, la familia Hernández Terra, no sé.
pero somos uno. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dice, ¿cómo le puedo explicar? Bueno, es como una pequeña porción cuando habla de la levadura, ¿no? Decirle, vos sos mi pequeña porción. Pero el reino de Dios, diga conmigo, el reino de Dios hace grande. ¿Tienen miedo de decirlo? El reino de Dios hace grande todo lo pequeño. Porque está visto que el que siembra una semilla, pasa el tiempo y eso se va a convertir en un árbol. Amén. ¿Y quién hace eso? Dios. Usted le puede echar más agua a la planta diciendo, dale, dale. O puede ir con un látigo y decirle, dale, planta, crece. No va a pasar nada, porque el crecimiento, ¿quién lo da? Dios. Pero esa planta, en el proceso de Dios, esa pequeña semilla se va a convertir en un gran árbol. Hace unos, no sé cuánto tiempo ya pasó, porque acá en Berseba pasan los años y se va transformando todo, y los que estamos aquí adentro no alcanzamos a dimensionar. Cuando viene alguien de afuera y dice, esto no estaba, esto no estaba, esto no estaba, esto no estaba, ¿cómo está esto cambiado? El pastor está más gordo. La oveja también, dice acá. Aleluya. Pero nosotros no podemos dimensionar lo que Dios ha hecho en este lugar. Con una semilla pequeña. Y nos extendimos hacia allá, nos estamos extendiendo hacia allá, nos vamos a extender hacia allá, nos vamos a extender hacia allá, porque lo que empezó en pequeño terminará en grande. Amén. Y ese que se extendió y nos extendimos allá, ¿sí? Nosotros éramos acá, nos extendimos acá, y este se va a extender allá y se va a extender allá y se va a extender allá, porque el reino de Dios no tiene ninguna limitación para aquellos que le creen. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Nosotros siempre tenemos una mirada pequeña, tenemos un pensamiento pequeño, tenemos un pensamiento chiquito, tenemos un pensamiento mezquino, tenemos un pensamiento mediocre, tenemos un pensamiento de lo justo y calculado que le tenemos que dar a Dios. Y nosotros como pastores a veces luchamos mucho con ese pensamiento. No, pero vamos a poner un teloncito nomás, total es para allá, para el barrio. No, hermanos, Dios hace todas las cosas grandes. No, vamos a ensayar así nomás, total es para la reunión del domingo. Ya los hermanos están acostumbrados. Si llegan a las 11 menos 10 y ya está, ya pasó. No, hermanos, ensayamos para darle la gloria a Dios. Y no importa si hay 2 o 3 en la reunión, vamos a cantar como si hubiera 200,000. Pero Dios tiene pensamientos más grandes y planes más grandes. Amén. Ahora, ¿cómo hacer para que esto se impregne en nuestra vida? Porque una cosa es que lo escuchemos y otra cosa es que lo vivamos. Dice la palabra de Dios, allí en Isaías 55, Dios dice, mis pensamientos no tienen nada que ver con sus pensamientos. No se parecen en nada. Me gustaría que te hagas una pregunta en esta mañana. Mis pensamientos, Señor, ¿se parecen a los tuyos? ¿Estoy lejos? ¿Estoy cerca? Casi. Pero el Señor dice,
mis pensamientos y mis planes son más altos, son más grandes, son más gloriosos, son eternos. Para experimentar lo grande del reino de Dios. ¿Cuántos quieren experimentar lo grande del reino de Dios? Debemos cambiar nuestra manera de pensar. El jueves estuve hablando en Ramallo acerca de cambiar nuestra manera de pensar. Aquel texto del apóstol Pablo que dice, cambien su manera de pensar. Después me llegó una prédica acerca de lo mismo. Digo, este es el tiempo para muchos de nosotros que cambien nuestra manera de pensar. Y saber, no solamente percibir y notar, saber, diga conmigo saber. Saber que todo lo que Dios toca lo hará grande. Pero nada es tan rápido. Nosotros los padres se nos caen las babas con los hijos, ¿no? Y hoy me contaba Claudito, ¿se fue Claudito? ¿Estás vivo todavía? Manda un mensaje, ¿puedo decirlo? Manda un mensaje esta mañana, dice, chicos, llego menos cuarto, me quedé dormido, no dormí nada anoche. Tiene un bebé de 1 mes y algo ya. Y me imagino ahí. Pero tan chiquitito. Yo anoche no dormí nada porque lo tenía Nico ahí. Ya no, porque ya no es un bebé, ya se hizo grande. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pero no fue rápido, pasaron 21 años. Que usted diga, yo no lo vi. ¿Cómo se me hizo tan grande el bebé? Tiene una espalda de 50 centímetros. Diga conmigo, todo es un proceso. Porque no es transformarnos en evangélicos. El jueves le decía a los hermanos, nosotros vamos a enseñándole a la gente las maneras evangélicas, la gente la aprende. Dios te bendiga, ¿sí? Dele un abrazo al hermano, salude, párese, siéntese, dé vuelta carnera. Cuando recién se entregan al Señor a las 10:15 están acá, después ya le enseñamos nosotros los evangélicos a llegar tarde. Porque dicen, si mi líder llega tarde, vamos, llega tarde también. No es transformarnos en evangélicos, es cambiar nuestra manera de pensar. Me quedé con el testimonio de esta hermana porque dice, cuando sentí el fuego de Dios, cuando se me fue revelado eso, que ni siquiera le podía poner palabras porque es tan nueva, cambió mi manera de hablar. Y al cambiar mi manera de hablar, las circunstancias cambiaron. La gente busca que el Señor cambie sus circunstancias. Señor, saname, Señor, liberame, Señor, llename de dinero. Señor, haceme rico. Señor, vamos que gane Argentina. Señor, que pierda. Estos días, hago un paréntesis, he visto tantos futbolistas orando, ahí entran a la cancha, se arrodillan, oran y pierden igual. Y oran y Cristo es cosa y al rato lo ve agarrado a las piñas con otro. Y digo, pará. No es el fuego de Dios, no es el fuego de Dios. Y usted puede orar por el fútbol todo lo que quiera. Yo creo que Dios en esas cosas no se mete. A menos que tenga un propósito eterno con alguien. Señor, bendecí a Messi. Que se entregue a Cristo porque bendecido ya está. ¿Quién
La gente busca que el Señor cambie sus circunstancias, pero no puede ver que Dios tiene que cambiar su manera de pensar. Porque Dios está más interesado en cambiar mi manera de pensar que en cambiar mis circunstancias. Y hay situaciones en la vida de las que solo podré salir si cambia mi manera de pensar. Y este árbol, esta semilla tan pequeña dice, crece, diga conmigo, crece y se convierte. Diga conmigo, crece y se convierte. Una semilla tan pequeñita se hace un árbol tan grande. No terminé de decir que hace unos años, por eso dije no sé cuánto pasó, me fui para otro lado, plantamos, creo que fue una hermana o fuiste vos, un palo borracho ahí adelante. Una hermana plantó ahí. Y nosotros pasábamos todos los días por ahí, che, van a hacer esto. Y de golpe apareció un brote. Y ya pasaron varias heladas. ¿Cuánto le ha quemado planta esta helada? Algunos dijeron, no va a helar más en la vida. Estaban ahí al día anterior con la plantita, qué linda. Se levantaron el otro día, estaba así la planta. ¿Cómo se llama el que se te quemó? ¡Ay, mi potus! Dice. Y le hubiera puesto algo encima. Pero el palo borracho, pasaron las heladas, pasó las tormentas, pasó el viento. Y los que pasan por ahí lo van a ver que ya está por ahí. Pero si ven el que está al lado de la pileta, yo creo que entre 2 o 3 tenemos que abrazarlo. Y por más que vos lo quieras, a este chiquito capaz que le pegás una patada. Pero dice la Biblia, lo pequeño se hizo grande, lo grande se hace fuerte. Amén. Y lo que se hace fuerte, nada lo va a poder mover de su lugar. Y dice que esa pequeña porción impregna toda la masa. Decirle al que tenga al lado, vas a impregnar toda la masa. Aún en el matrimonio, lo que mi esposa aporta de parte de Dios va a impregnarme a mí. Y lo que yo porto de parte de Dios va a impregnarla a ella. En el matrimonio ninguno es más que el otro. No, porque vos sos más espiritual. Yo recibí una asignación para mi familia. Mi esposa recibió su asignación para la familia. Juntos construimos ese árbol familiar, si podemos llamarlo, para que se haga fuerte, para que se haga duro y muchos puedan venir a la sombra de ese árbol. Quiero decirte en esta mañana, no importa cómo Dios comenzó con vos. Con una palabra, con un abrazo, con una acción. Alguien te compartió el evangelio. Quiero decirte que si le crees a Dios, eso pequeño se va a transformar en algo grande y fuerte. Va a crecer. Se va a convertir. Y quiero decirte que los pensamientos de Dios son mucho más grandes de lo que vos te imaginas. Si vos decís, no, ahora que estoy en el Señor voy a pasar mis últimos años de mi vida tranquilo. No vas a estar tranquilo porque Dios te va a usar para bendecir a otros. Sí, vas a estar tranquilo, no te asustes, pero Dios te va a usar. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? No, ahora que se fueron mis hijos, ahora no tenemos que gastar tanto, ya están casados, aunque de vez en cuando aparecen, ¿no? Aparecen a las 12:15 siempre. No te quedes tan tranquilo porque es otro tiempo de Dios para tu vida. ¿Cuántos dicen gloria a Dios?
termino diciendo que hay una sola semilla que produce. Hay una sola semilla que avanza, hay una sola semilla que nos hace crecer, hay una sola semilla que transforma, hay una sola semilla que nos convierte, y es Cristo. Él sembró su vida para que nosotros seamos edificados. Cierre sus ojos. De verdad no quise darle una clase de ninguna manera, simplemente me gustaría que se vaya sabiendo que lo pequeño que Dios ya ha comenzado con usted se transformará en grande. Y usted puede decir, pero mirá las condiciones en las que estoy, mi vida está hecha a pedazos, mi matrimonio. Dios hará crecer y convertirá en algo fuerte, firme, su vida, su matrimonio, sus hijos. El lugar que usted preside como jefe, como encargado de personal, como dueño. Usted sabe muy bien, aquellos que son dueños y han crecido, que han empezado con algo poquito y la bendición de Dios lo ha hecho crecer. Berseba comenzó con una oración de nuestros padres que dijeron, Señor, queremos ver tu gloria. Muchos han alcanzado a ver algo de todo lo que Dios seguirá haciendo en este lugar. Porque si hay algo que el reino de Dios es que trasciende las generaciones. Y que si Dios dijo, hay que hacer esto, si no lo hacemos nosotros, lo harán nuestros hijos. Y si no lo hacen nuestros hijos, lo harán nuestros nietos. Quizás usted es primera generación de creyente. Usted llegó al Señor y es el primero de su familia. Eso pequeño se convertirá en grande. Porque no es solamente para usted, sino para sus hijos y los hijos de sus hijos, como siempre lo decimos. Quiero terminar haciendo esta oración. Padre, te doy gracias en esta mañana. Señor, y entendemos por la revelación de tu palabra que yo, siendo tan pequeño, pusiste tus ojos en mí, tu reino vino a mi vida y sé que tengo destino de grandeza. Sé que hay eternidad en mi vida. Sé que pusiste peso de gloria sobre mi corazón. Solamente mi mente tiene que ser abierta para entender y cambiar mi manera de pensar. No quiero alabarte solamente con un impulso, con una emoción, porque pasó algo. Quiero adorarte en todo tiempo, porque sé que mi Redentor vive. Padre, en esta mañana yo declaro mentes abiertas, Señor. Se abren las mentes, Señor. Todo pensamiento que está cegado en tinieblas, cauterizado, detenido en el tiempo, en una situación, de alguna manera, en algo que le pasó, Padre, se rompen las cadenas y se abre la mente para entender que hay destino de gloria. Oramos por Berseba, oramos por cada familia, para que esa palabra que ha sido sembrada crece. Declaramos multiplicación, crecimiento, multiplicación, crecimiento. Te damos gracias en esta mañana. Bendigo a cada niño, Señor, que están, Señor, seducidos en este tiempo por tu presencia. Padre, que nosotros como padres podamos poner esa semillita delante tuyo para que sea transformado en algo grande. Gloria, honra, alabanza y adoración a tu nombre.
en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.